Me preguntaban si era posible cambiar la propuesta. Em, sí, si lo hacen bien, porque el problema es que ahora el tiempo apremia. Digo, estamos ya en la mitad del curso y si hacen una propuesta que es un poco flaca o que no les da suficiente material para la escritura, podemos encontrarnos en un problema. Ahora, si ustedes tienen la seguridad de que esa nueva propuesta es mejor que la primera y que les ofrece material suficiente, adelante. Lo que sí les pido es que al momento de cargar sus borradores, me dejen un comentario al inicio o al final para contarme que hicieron un cambio de propuesta. Porque recuerden que Nicolás, lo que hice la semana pasada fue guardar sus proyectos de escritura, y sí. lo que voy a ir haciendo conforme corrija sus borradores es ir mirando también sus proyectos para ver cómo los están cumpliendo, ¿sí? Sobre Bien. todo por la propuesta de desenlace, que es lo que más me preocupa por la estructura que tiene el cuento. No, Sí, en base, no, hola. No, creo que un poco lo fuiste respondiendo y mi pregunta era también lo que había preguntado Verónica, en qué tan estrictos teníamos que ser en respetar ese primer borrador que te habíamos mandado, en donde el narrador era primera persona, segunda persona, bueno, que por ahí eso se puede ir modificando. Y también en cuanto a los ejercicios que fuimos haciendo, vos un poco en la semana esta que pasó, que cerró, habías puesto que no era necesario que el relato fantástico o la narración fantástica estuviera incorporada en nuestro cuento, y si es así con las demás cosas, el diálogo directo, el diálogo interior, o sea, puede estar, pero también puede que no en el exacto. cuento. Creo que en la mayoría de los casos igual han aprovechado los ejercicios justamente para extender la propuesta narrativa. El ejercicio número 4 es siempre el más problemático porque, como decís vos, ¿no? A lo mejor tienen una propuesta demasiado realista y no pueden meter ni con forceps la propuesta fantástica. Tengan en cuenta igual que justamente lo fantástico es fantástico en tanto no se resuelve esa incertidumbre, esa inquietud que tienen tanto el personaje como nosotros como lectores, ¿no? Si ustedes de repente al acontecimiento fantástico lo resuelven con un y se despertó y todo era normal, bueno, listo, ya ahí no estamos ante un cuento fantástico, ¿no? Estamos ante el sueño de un personaje. Entonces, digo, también hay formas de que ese ejercicio 4 sea aprovechado para que forme parte del Bien. cuento. Si ven que no, no importa, no pasa nada. Digo, yo no voy a estar controlando a rajatabla si están incluyendo o no los ejercicios. Lo que pasa es que se supone que esos ejercicios fueron hechos para el cuento. Bien. Dicho esto, también es importante que si van a utilizar estos ejercicios en efecto, pongan en el borrador las versiones corregidas, ¿no? Porque si no, nuevamente me voy a encontrar con el problema que les decía en el bloque anterior. A lo mejor vuelvo a ver cosas que ya corregí. Y entonces es como volver a iniciar el proceso, ¿sí? Tengan en cuenta que si tuvieron correcciones, una versión adjunta de mi parte tuvieron que haber recibido cuando les respondí la entrega. Si no hubo nada que corregir, no les habré adjuntado nada y pueden seguir con esa versión original. Me habías puesto Gracias. una primera oración en verde sin aclarar, que yo supuse que estaba de más y la reacomodé porque realmente estaba de más. Los colores no los aclaré de antemano porque hay un documento en el inicio que se llama Sí, marcas de corrección, claro. Pues, ahí, por sí, eso los colores, ¿no? Me parece que los colores es como lo sí. más económico para dar ese tipo de señales. El verde era una sugerencia. Si te lo habré puesto en verde es porque algo te habré cambiado con respecto a la propuesta original. Pero no me hiciste el cambio, me pusiste esa oración en verde, que yo cuando lo leí bien me di cuenta que estaba de más, que era una oración que bien la podíamos obviar. Yo Bueno, la obvié y reacomodé la primera oración, bien, pero perfecto. no tenía aclaración tuya. Y otro tema que hoy leyendo el niño sucio, Ujú. que me encantó además, vi la Y y después de la Y coma. Ujú. Y me llamó la atención porque eso era algo que nos marcaban mucho. ¿Ahora está aceptado, digamos, o...? En realidad, siempre va a ser lícito si esa coma está introduciendo una aclaración o un conector oracional. Voy al chat de nuevo. Por ejemplo, a ver, en la clase estaban Pamela, Norma
y, coma, por supuesto, Elisa. Ese por supuesto está entre comas. Esa coma después de la I lo que está haciendo es introducir ese complemento oracional que es el por supuesto. Supuesto, sí. Del Ahí mismo estaría modo, bien. Ahí está bien, claro. Del mismo modo podríamos decir, en la clase estaban Pamela, Norma y, como siempre, Elisa. ¿No? Digo, cualquier cosa puede ponerse entre comas siempre y cuando sea un complemento oracional. Y si yo pongo en la clase estaban Pamela, Norma y además Elisa, ¿ahí Perfecto. también? Sí, ¿Pero ahí va coma también? sí, y coma, además, coma, Elisa. Si no se pone la coma, en ese caso estaría mal. No, En el además. no es correcto, o sea, puede no estar, pero un uso de la coma es justamente colar esos pequeños conectores o complementos entre palabras que no ameritan el complemento. Es el punto, o sea, ¿por qué? Tranquilamente esto podría ser en la clase, estaban Pamela, Norma y Elisa. Así funciona, esa oración funciona perfectamente. Por eso, todo lo que estamos poniendo entre comas son complementos, no son cosas que la oración no está pidiendo, pero que narrativamente nos conviene poner. Entonces, cada vez que tenemos que colocar expresiones de ese tipo, conviene utilizar la coma. ¿Y sería lo mismo con guiones? ¿Sería un equivalente? No, en este caso no. A ver por qué pondrías guiones. No sé, o sea, porque también me parece que sería para aclaraciones, ¿o no? Sí, pero en este caso, digo, además, como, no solamente es una aclaración, es un complemento oracional, porque ahí ya nos vamos como a la definición gramatical de esto que estamos colocando. Pensá que los guiones, nuevamente, las rayas, en este caso, tienen la misma función que el paréntesis. Y ahí yo les pregunto, ¿no? Ustedes, o sea, ¿qué uso le dan al paréntesis en los textos que escriben en general? Ninguno, prácticamente. Bueno, Con las siglas. Con las siglas. Bueno, por ejemplo, aclaración, o sea, exacto. aclaración para que no corte la frase. Yo lo uso un paréntesis para aclarar algo o precisar algo a veces, sin que se corte el hilo de, de lo que estás relatando. Lo que tienen que considerar es que generalmente lo que presenta el paréntesis o lo que se presenta entre rayas es prácticamente una construcción tan extensa o compleja como la oración. O sea, nunca es algo tan chiquito como por supuesto, ¿no? O sea, Claro, a ver, voy a inventar un ejemplo. En la clase estaban Pamela, Norma y Elisa. ¿Okay? No tengo la marca, ahí está. Que, dicho sea de paso, fueron las únicas que entregaron a tiempo el trabajo. Esa aclaración es una construcción oracional en sí misma. ¿Lo ven? Sí, Lo mismo, esto mismo puede funcionar entre paréntesis, ¿no? Quiero que se entienda también el hecho de que la raya y el paréntesis, en este caso, valen lo mismo. Y voy a ponerlo de la misma forma con paréntesis. Sí, Ariel, perdón. No, que yo iba a decir que a esa expresión entre guiones no la pondría entre paréntesis, pero vos estás diciendo todo lo contrario. Me Es que vale parecía lo que mismo, ¿eh? Está bien, está bien. Me parecía, yo el paréntesis lo uso para aclaraciones más cortas, pero es una cuestión de costumbre, nada más. Lo que pasa es que tal vez la raya en narrativa sea un poco más habitual, ¿no? De ver. Pero en realidad es una expresión parentética también, o sea, da lo mismo si usas raya o paréntesis. ¿De acuerdo? La pregunta a lo mejor es un poco, no se me ocurre un mejor ejemplo, pero suponete Sí. que diga, le gritó stop, y Sí. uno entre paréntesis pone alto en inglés, ¿puede ser o va con guión? Yo ese tipo de aclaraciones no las haría realmente. Porque también ustedes tienen que medir hasta dónde
están subestimando al lector, ¿no? Digo, No, una pero palabra te como puse stop. un ejemplo tonto, pero te puedo poner una palabra en árabe. Sí, sí, Y sí. Digo, pueden poner notas al pie también si quieren, ¿no? Digo, hay un montón de recursos posibles. De hecho, bueno, hay un cuento excelente de Rodolfo Walsh que se llama Nota al pie. O como, y lo que propone el cuento es que conforme la narración avanza, la nota al pie se torna más extensa que la narración misma, ¿no? Hay un recurso literario brillante. ajá. Pero sí, es válido en ese sentido. Es válido, perdón, no te interpreté, es válido, Es válido en el sentido en que plantea norma. Bueno, hay que le hacerlo, gritó porque bueno, stop, sí, alto en fue un inglés. ejemplo muy así tímido, digamos, bueno, stop, todo el mundo sabe lo que significa, pero es cierto, si por ahí uno pone en algún, qué sé yo, en japonés, o sea, que ya no es tan conocido, ¿cómo lo aclarás a la expresión? También sí, del mismo modo, ahí podés poner un paréntesis. Ahí se pone un paréntesis. Perdón, en el cuento de Chuck Moll había 2 notas al pie que aclaraban unas palabras que estaban no sé, en azteca, en maya, sí, había 2 notas al pie. Sí. Digo, También tengan por en ahí cuenta. esa puede ser una forma de aclarar algo, digo, si uso una expresión que está muy, con otro idioma, o una frase que no se entiende, por ahí poner, ¿no? Una nota al pie para aclararlo. Totalmente. Siempre pregúntense a la hora de utilizar uno de estos recursos, bueno, ¿cuál es la razón de ser de ese recurso, ¿no? Digo, ¿cuándo usan ustedes notas al pie a la hora de escribir un trabajo académico, por ejemplo? Digo, cuando quieren hacer alguna aclaración o alguna referencia sin interrumpir el discurso. Tal cual. No es como un discurso aparte la nota al pie. Claro, a mí lo que me pasa es con el uso del paréntesis, como que me dificulta como la lectura, me corta el hilo de lo que estoy leyendo, a mí, ¿Sabes qué? Pero me eso parece eso, es que que me saca de contexto, me está aclarando algo y me pierdo en el hilo que vengo leyendo. Y te por das eso les cuenta, decía perdón, te antes das que aclaro una cosita nomás que dijo María Fernanda, me sí, parece que te das cuenta de ese detalle cuando lo lees en voz alta, porque cuando lo lees en silencio, por ahí pasa más desapercibido el paréntesis, pero lo lees en voz alta y se nota la Claro, interrupción de la la, narrativa. la nota al pie para mí tiene la ventaja es que yo termino la oración, hago el punto y después voy a la nota al pie. Terminé la oración y voy al punto, después que termino el punto, voy a la nota al pie y busco. Pasó con el Chuck Moll, pero terminé la idea, si no me perdí. pero por esto mismo que vos decís, es que les dije en el bloque anterior que no hay que meter paréntesis todo el tiempo. Para mí, un buen ejemplo de paréntesis bien usados en narrativa son los paréntesis de Emma Suns. Si ustedes vuelven a Emma Suns y Voy a observan volver. dónde están colocados los paréntesis y qué nos están diciendo esos paréntesis, se van a dar cuenta que esa interrupción de la lectura es deliberada, porque están aportando una información que no se nos puede pasar por alto. Fíjense también Claro. lo brillante de ese cuento, ¿no? Digo, nos obliga a detenernos en eso que el paréntesis señala. Claro, O sea, eso te el iba a paréntesis, preguntar. perdón, o sea, ahí en ese caso con lo que decís vos, el paréntesis no está como perdiendo el hilo porque quiere que veamos otra cosa, Exacto. que digamos que nos vayamos del foco un poco. Lo mismo debe ocurrir con los puntos suspensivos bien usados. Y acá pongo también una marquita, porque generalmente cuando intentamos escribir creativamente por primera vez, abusamos un montón de los puntos suspensivos. Yo no sé por qué, pero para mí, o mejor dicho, intuyo que se debe a que queremos darles suspenso a ciertas frases, ¿no? O imitar algunas pausas que hacemos en la oralidad, pero en realidad, digo, la pausa y el suspenso se dan por marcas o por formas de escribir que no tienen que ver con el punto suspensivo. El punto suspensivo lo que hace es obligarnos a parar un momento para reparar especialmente en lo que se nos acaba de decir. Y si van a Imasuns, van a ver dónde están usados esos puntos suspensivos y por qué es tan necesario que nos detengamos ahí. Digo, en narrativa,
cuando hay un punto suspensivo, conviene que verdaderamente nos detengamos. Lo que pensemos por qué al narrador le interesa que eso que nos está contando quede suspendido en nuestra imaginación. Es eso lo que, claro, suspendido. Lo otro que está, ya cuando vas a cambiar de idea, sería el uso, pero que no tiene en realidad nada que ver con el punto suspensivo, del blanco activo. Bien, también, Claro. también, pero es poco usual Bueno, eso. pero es cuando ya vas a cambiar. Yo lo uso. Bien, bien, no sé Ahí si lo uso. para mí también, todos los blancos en el texto son absolutamente válidos. Espacios en blanco entre los párrafos, espacios en blanco incluso entre palabras, se pueden lograrlos con la marca de tabulación, ¿no? Apretan el tab en el teclado y se les abre un espacio más grande entre las palabras. Eso es algo bueno, si nos vamos, es como una reflexión que ya hacían los teóricos marxistas a principios del siglo XX, ¿no? Digo, la forma de un texto, la forma de cualquier obra de arte, es significativa en sí. Entonces, cualquier atentado contra la forma, algo nos está diciendo. Si yo en vez de decir, hice una pausa, abro ese espacio donde iría la pausa del personaje, ya se nos está indicando gráficamente que la pausa está hecha. ¿Me siguen? Es igual, Sí. también, insisto, es un comentario que les hago como para que también estemos atentos y atentas a la hora de leer los textos, pero a la hora de escribir, sobre todo en estos primeros intentos, vayan a lo seguro, ¿sí? Tampoco intenten quebrar demasiado la forma si eso les genera cierto vértigo. O sea, vayan a la forma segura y a partir de ahí, cuando logren escribir ese buen cuento, empiecen a probar formas diversas. ¿De acuerdo? Tengo otra Sí. pregunta de concepto, que no sé cómo evaluarla, ¿no? Porque bueno, yo escribí y después que lo mandaba, para no tener influencias de mis familiares, se lo hacía ver a mi hija, ponerle a mi marido, y a mi mamá en un momento. Entonces, pero, ¿qué pasa cuando o sea, uno lo hace con una idea en la cabeza? Lo lee otro y no, digamos, nada que ver lo que interpreta, puede ser que interprete otra cosa, bueno, eso podría estar bueno, o que no lo entienda en absoluto. Entonces, lo que a uno le parece claro, al otro no. ¿Cómo evaluar eso? ¿Bien, mal, o digamos, así uno... ahí me generó como una confusión que digo, tendré que hacer algo que el otro logre captar lo que yo estaba pensando o no. Bueno, esto nos Agarró una remite duda. a la guía introductoria, ¿no? Algo que ya se plantea ahí y que me parece importantísimo de entender, que es básicamente la mayor tragedia del escritor, sobre todo de los escritores neuróticos, ¿no? Ustedes nunca, nunca, nunca jamás van a poder controlar el sentido. El sentido lo va a terminar de completar siempre el lector, y los lectores son diversos. Y ese lector va a completar el sentido en función de su enciclopedia, de los textos que haya leído previamente, del momento en que está leyendo eso. Esto es importante porque lo que verdaderamente el texto necesita es un sentido, y el sentido nunca es unívoco. ¿Sí? En todo caso, ustedes tienen que preocuparse por la interpretación o la lectura que pueda hacer de su texto ese famoso lector modelo del que hablábamos también en la primera clase, ¿no? Que como les dije, el lector modelo no es que uno de ustedes o una de ustedes va a tener para siempre el mismo lector modelo. Hay un lector modelo casi para cada texto, ¿no? Por ejemplo, voy de nuevo, por ejemplo, voy a cambiar de cuento para no pensar siempre en el de Borges. Un hombre bueno es difícil de encontrar. Sí. Hay una forma de hablar de los personajes que nos remite directamente a cierta región geográfica de los Estados Unidos. Si nosotros no supiéramos que en esa región se habla así, o que hay una emulación de cómo se habla en esa región en castellano, habría algo que se nos está perdiendo. Si nosotros, por ejemplo, no supiéramos el fuerte racismo que hay en esa zona geográfica, no entenderíamos algunos de los comentarios que hace la abuela en ese cuento. Lo mismo en Patrón. Y en Patrón los personajes hablan como hablan
en algunos lugares del campo argentino. Si nosotros no tuviéramos esa información, habría algo que se nos está perdiendo. Si no entendiéramos que la venganza de Paula no podría ser solamente matar a Antenor, sino entregarle el chico en brazos, también habría algo que en el cuento flaquearía. Claro, lo que vos querés decir, y creo que yo también un poco te lo había preguntado, es imposible tener un lector universal. Nunca. No existe. No, No existe. no. Es más, vos tampoco sabés quién va a ser tu lector, o sea, quién va a cumplir con esos requisitos que vos le asignás en tu imaginación al lector modelo. O sea, el lector modelo nunca es alguien, no es que tu lector modelo es Verónica o Itzel. Digo, hay lectores diversos, y esos lectores van a poder hacer mejores o peores interpretaciones del texto, pero nunca hay interpretaciones buenas o malas. Pero hay como textos que son más abiertos que otros, no sé, la Sí, continuidad de los parques, por ejemplo, sí, ¿no? sí, Hay algunos sí. que están como más abiertos, y por ahí volviendo a lo que dijo la compañera, creo que está bueno tener como ciertos ecos y pasárselo a un par de personas a ver qué entendieron, y como para ver, qué sé Yo eso a veces puntearlo. siempre digo, ojo a Para quién mí se lo fue- pasan, porque hay críticas que son También, bueno, destructivas, pero y por ahí vienen de alguien también que nunca que nunca leyó literatura, o que nunca leyó un cuento, y de repente le dicen, no, esto no se entiende, y el cuento está perfecto, ¿no? Pero también yo les aconsejo que elijan bien a sus primeros lectores, Claro. por las No, eso dudas. digamos, Te hemos elegido vos, para ¿no? ir- No vale tanto. Claro, bueno, sí, yo soy su primer lector en estos 2 meses, pero después las cosas que escriban a alguien más van a llegar. Claro. Pero es una cosa que, no sé, por lo menos por ahí ya hay gente con más experiencia de escribir, pero para los que nos largamos así de la nada, como yo, por ejemplo, y que siempre he tratado de transmitir, como soy docente, he tratado de transmitir las cosas de la manera más clara para que haya un lector universal, que sea, digamos, que el receptor sea lo más universal, o sea, lo reciban todos, no solamente aquel estudiante que vino leyendo las cosas. Entonces tengo la cabeza un poco formateada desde ese lugar. Entonces me parecía que lo que yo iba a escribir, que en mi cabeza estaba clarísimo, más o menos a todos les iba a generar la misma imagen. Y no fue así para nada, porque fue, digamos, lo probé con 3, un número bajísimo, y fui desde que no entiendo nada hasta me encantó. Entonces, ahí empecé un poco a darme cuenta de estas lógicas, que son como diferentes, que es lo que más me seduce también de hacer un curso así, ¿no? Entrar en mi cabeza con otras lógicas, que bueno, cuando uno ya está grande es difícil, pero como ejercicio me parece fantástico. Pero no sabes hasta que después te agarra también un poco el miedo de cuánto te mandás, o han mandado ser, bueno, sí, no todo, digamos, ¿no? Ahí es, uno puede tener autoestima alta a veces, pero digamos, tiene que tener un corset, porque si no, Sí. para Lo que hacer las cosas realmente bien. tienen que entender dos cosas. Primero, que la literatura es uno de los terrenos más vertiginosos en el arte en general, justamente por esto que les digo, ¿no? O sea, hay un sentido que es siempre fugitivo, digo, y que no controla a quien escribe. Incluso ustedes mismos habrán percibido que nunca es posible escribir lo mismo que imaginan. Digo, hay una limitación obvia, que es el lenguaje. Entonces, también primero hay que amigarse con esa idea, ¿no? Que uno no escribe lo que quiere, sino que escribe lo que puede, siempre, a la postre. Y luego que el texto siempre se escapa del control del escritor. Por eso tratamos de no pensar en términos de autor o de autora. Nosotros pensamos en el narrador de Emma Suns, no en Borges. Pensamos en el narrador de Un hombre bueno es difícil de encontrar, en el narrador de Chuck Moll, en el narrador del hombre sirena, o la narradora, no importa. Digo, el narrador es también una construcción del universo narrativo. Y tengan en cuenta, yo sé que es re difícil, sobre todo con la profesión docente, ¿no? Que es como decís vos, nosotros tenemos que... Lo mismo me pasa a mí cuando les hablo de las estéticas, ¿no? De las variaciones del fantástico. Verdaderamente son convenciones. Digo, sobre todo en literatura, en el arte en general, nada es tan encorsetado.
y las categorías son tan cerradas, ¿no? Pero vienen bien como bases para ir pensando en estas cosas y luego para ir ampliando también las distintas formas de llevarlas a cabo. Ahora, el punto es que en la literatura no nos importa la verdad. No nos importa la verdad y por ende ninguna de ustedes tiene la obligación de ser claro o de estar diciendo la verdad con lo que están escribiendo. Porque están construyendo un relato. Claro. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Sabes Pero qué lo que me importa, pasa a mí? perdón, Elisa, lo que importa es la verosimilitud, recuerden esto. Entonces, por ejemplo, en una estética maravillosa, es verosímil que aparezca un hada y transforme en carroza una calabaza. En una estética realista eso no es verosímil, ¿no? Cada estética tiene sus patrones de verosimilitud. En todo caso, es eso lo que les tiene que preocupar. Sí. A mí lo que me pasa es que siempre me gustó escribir, nunca escribí cuentos. Por eso cuando vi el curso me interesó. Siempre me gustó escribir cartas, escribir momentos, cosas así. Pero siempre tuve la costumbre de enviar tal cual lo escribí, no releerlo. Ujú. Siempre, ¿eh? Y ahora que vos hacés hincapié, me pasó con el relato fantástico, que yo lo había escrito de una, y después dije, no, antes de mandarlo voy a hacer lo que me dijeron y lo voy a leer. Lo leí 2 veces, lo fui cambiando y me di cuenta que le estaba cambiando la esencia de lo que yo había pensado. Entonces dije, no, mejor no, lo dejo así. Es lo que me pasa, la empiezo a corregir y ya no es lo que yo pensaba. Entonces, me parece que, no sé, hay Pero que es, leer. es una trampa en la que caemos todo el tiempo. Digo, esto que vos acabás de pronunciar probablemente no es exactamente lo mismo que pensaste. No, digo, siempre hay algo, el discurso es algo posterior, lamentablemente, y siempre es una construcción. Yo sí creo que, no recuerdo ahora tu caso en particular, Elisa, pero digo, la relectura antes de entregar es fundamental, porque sobre todo para controlar o para trabajar y corregir la coherencia del texto. En especial cuando están trabajando de a ejercicios, ¿no? Digo, a ustedes no se les planteó desde el principio que escriban linealmente un texto. Entonces, esa coherencia, sobre todo ahora que van a entregar el primer borrador, es algo que les va a tener que preocupar y que van a tener que resolver leyéndose. Nicolás, te quiero hacer Sí, una pregunta, cambio rotundamente de tema. sí, Tengo como el vago recuerdo de los primeros archivos en la semana 1 sí. que había indicaciones respecto a la tipografía, márgenes, eso, Es hay que lo que está respetarlo, en avisos. hay que respetarlo a rajatabla, eso. No, yo se lo sugiero porque también, a ver, nada tiene que ser respetado a rajatabla, ¿no? Eso por empezar. Digo, ustedes acá no van a rendir un final, ni están para aprobar. La idea es que puedan escribir verdaderamente el mejor cuento posible. Eso que yo les señalo con respecto a los requisitos normativos, es lo que solicitan generalmente en los concursos de escritores y en las editoriales. Digo, si ustedes el día de mañana quieren seguir escribiendo, está bueno que sepan que generalmente la Times New Roman y la Arial son las fuentes que piden, que esos son los números y que hay interlineados preferibles y sangrías preferibles. Luego también se los puedo corregir yo, de hecho algunos se los estuve haciendo, ¿no? Como que veía que el texto estaba medio raro y bueno, yo se lo justificaba. No me molesta eso. Pero lo importante es que lo consideren porque a lo mejor se presentan a un concurso con este cuento o lo quieren mandar a alguna editorial y lo entregan con cualquier normativa y eso puede ser un problema. ¿Sí? Yo te hago una pregunta también. Me quedó una duda en realidad con esto de que vimos esta semana de lo fantástico. ¿Las leyendas entran ahí o no? ¿O es otro tipo de, otra estructura? Las leyendas, viste que hay muchos, por ejemplo, no sé, la leyenda de como el Ibrupé, no sé, hay un montón de leyendas que tienen que ver con por ahí pueblos originarios y distintas. ¿Eso cómo se encaja? ¿En lo fantástico o no se encaja? Es interesante para pensar cómo hay una conciencia fantástica en todos los pueblos, ¿no? Porque digo, esos relatos fundantes
tienen un poco que Claro. ver, no sé si tanto, no sé, me parece que el problema ahí es que no son pensados, o no fueron pensados originalmente como algo fantástico. Digo, el problema del cuento fantástico en particular es que es una construcción determinada que juega con lo sobrenatural, pero somos conscientes de que hay una construcción detrás de eso. En el caso de las leyendas orales sobre todo y ancestrales sobre todo, no sé si en el origen hubo una conciencia de que están narrando algo fantástico. Viste que a veces con esas leyendas se intentaba explicar el mundo, entonces es como vos Sí, decís, sí, bueno, sí. ¿podemos considerarlo verdaderamente algo fantástico o forma parte de una cosmovisión determinada? Bien. Lo Sí, mismo los mitos, ¿no? Como, según la Sí, cuestión puede ser como un clásica, los relato. estudios clásicos te dice que exacto, no, que la leyenda es un género en sí mismo, digamos, un género bueno, aparte, la leyenda. claro. Claro, No pero entra viéndolo dentro de como, lo fantástico, es una cuestión aparte, claro, hablando dentro de las clasificaciones más Sí, sí, sí. clásicas, Es digamos. que claro. los géneros son miles, ¿no? O si vamos a Claro, pensar, Pero está bueno, me gustó lo que decías vos, si lo tomamos como de esos pueblos, como una cosmovisión, es un relato. Ellos creen que, no sé, el junco se formó por tal y tal cosa, por ejemplo, y en ese caso sería como un relato, vos más fijate que igual, en la literatura hispanoamericana es muy habitual, bueno, Chuck Moll, ¿no? En Chuck Moll se abreva en una cosmovisión determinada para construir un relato fantástico porque esa cosmovisión en sí, para nosotros y nosotras, es algo fantástico. Pero para quienes verdaderamente creían en el Chuck Moll y le rendían culto al Chuck Moll, eso era la verdad, ¿no? Es Y interesante aparte también para pensar. Sí, está el tiempo, no, porque digo, lo fantástico también tiene que ver con el tiempo que estás transcurriendo, porque digo, hay cosas, no sé, en mi campo, ¿no? Cosas de la fisiología no sé, 200 años atrás que hoy suenan, se podría hacer un cuento fantástico de las interpretaciones que se hacían. Y sin embargo eran, digamos, interpretaciones científicas, si quiere, con base empírica, con el conocimiento del momento, que visto en retrospectiva, uno podría hacer el mejor cuento, parece una fantasía, los alumnos se ríen cuando lo relatas, como la historia, ¿no? Del conocimiento. Entonces, eh, es como la ciencia ficción, hay cosas que se imaginaron, no sé, el mundo feliz, no sé, que para mí es sí, como sí. uno de mis libros preferidos. Y bueno, decís, en ese momento, hoy parece pero estuvo escrito fin del año 30, entonces, Mientras te escuchaba pensaba en la ciencia ficción justamente me parece que es el mejor género para pensar en que todo se valora desde el aquí y ahora, ¿no? Piensen que a mediados del siglo XX ellos pensaban que en el 2000 iba a haber autos voladores, ¿no? La ciencia claro, ficción en ese momento siempre se iba más lejos en el tiempo y pensaba en innovaciones tecnológicas más grandiosas. Ahora, hoy por hoy, la ciencia ficción no solamente plantea futuros cercanos, sino que además se concentra más en los peligros inmediatos que la tecnología y los avances científicos pueden tener. Ya en la ciencia ficción de hoy es, no sé, por ejemplo, Black Mirror, ¿no? Years and Years. Digo, no es el auto volador ya, es la consecuencia de una pandemia global, es que se hackean las computadoras, es el colapso energético. También, ¿no? ¿Cómo ocurre ese cambio? Bueno, porque la producción del arte va cambiando también con la experiencia vital de la humanidad. Entonces siempre todo va a ser, la referencia es el aquí y ahora, digo, la forma en que aquí y ahora producimos literatura no es la misma forma en que se producía en el siglo XX, ni será la misma en la década que viene, ¿no? Digo, para empezar, acabamos de vivir o estamos viviendo todavía un hito a nivel mundial, porque la pandemia nos cambió, digo, aunque sea minúsculamente, a todos nos cambió un poco. Y nos ofreció una perspectiva distinta también de lo que tenemos por delante. Entonces, ¿estamos escribiendo de la misma forma que escribíamos en 2019? ¿Estamos escribiendo ahora de la misma forma que escribíamos antes de las redes sociales, por ejemplo? Sin duda no. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta más? Son los últimos 4 minutos, así que cualquiera que tenga. Una cosita quería saber. Sí.
¿te acuerdas que yo te comenté que me costaba meter lo fantástico en mi cuento, ¿no? Y finalmente lo puse. Bien. Pero lo que sí, vos me vas a decir si cuadra en el cuento para yo seguir con mi borrador. Sí, sí, sí. Recuerden Ah. que las correcciones de los ejercicios las pueden recibir hasta el lunes siguiente de la carga. O sea, yo trataré de corregirlos antes del fin de semana, pero no sé si llegaré a corregirlos a todos antes del fin de semana. Entonces, No, no, hasta el está bien. lunes es posible que reciban una devolución de ese cuarto ejercicio. Sí, La última preguntita. sí, Los comentarios sobre los 2 últimos cuentos, los Sí. subimos al en la foro. semana 5. Sí, sí, o sea, tienen hasta el martes que viene para leer los cuentos y poder comentar en el foro. ¿Y lo subimos ahí en el mismo sitio donde vamos a poner el borrador? No, una cosa, el No. borrador va en el panel de tareas y los comentarios van en el foro, está especialmente indicado ahí, así Al que... foro directamente. Exacto, Ajá. sí. Ahí está. No me gustó nada. Me gustó mucho el cuento del niño sucio, pero de la chica Pájaros que en la come boca, los ¿no? pájaros. No. Me pareció desagradable. Está bien, es que es la intención, ¿eh? Está Sí, excelentemente escrito, totalmente. y a mí me pasó en el subte en Buenos Aires que vino el niño a darme la mano. Sí, 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 sobre Tal todo cual en lo la describe. línea C sí es una experiencia muy habitual, Sí, lamentablemente. fuerte. Sí. Fuerte, excelente, ese cuento es excelente. Muy bueno. Hermoso, me Y pareció. aparte, Sí. cómo está el tema de los padres, ¿no? El vínculo con los padres que terminan como aceptando o avalando, ¿no? Yo pensaba, bueno, cuántas veces los padres terminan apoyando, aunque por ahí son las cosas no buenas. Voy a hacerles un pequeño spoiler, pero puede apuntalarles el No los análisis. leí, No, no, no los no. leí todavía, no Solamente quiero... spoiler. No. Voy a decir que el problema verdadero en Pájaros en la Boca, y teniendo esto en cuenta es que también van a poder pensar mejor a qué variación estética pertenece, el verdadero problema de ese cuento son los padres. Sí, claro. Entonces, Terminan. pará, no adelantemos nada, pero léanlo con esa idea y eso les va a dar también la pauta de a qué variación estética se acerca más. Para mí me cuesta, me resulta difícil, porque podría comer pájaros vivos, sí, podría. Digo, sí hay. Está comiendo brujas, digo, o hadas, pero no sé. Exacto. Sí, yo lo pensé más con una Sara, que creo que lo puse, yo ya mandé los comentarios, creo que lo puse, una niña, digamos, que está alejada de los usos y costumbres sociales. Lo vi por ese lado, digamos, y que... Mira la cara que te hago. No voy a revelar nada porque también quiero que cada uno pueda sacar sus apreciaciones y después en el foro vamos comentando, pero verdaderamente creo que el problema ahí no está en ella. Ya me dirán ustedes por qué. Yo todavía no Bueno, lo leo, así que no adelante. perfecto. bueno, no digo nada, no aclaración contar más. el final, no contar el final. No. El Si tienen problema siempre alguna... son los padres. No, Claro, siempre no. siempre vamos a ser los padres el problema. Ya lo dijo Siempre no. Freud a eso. Siempre no, pero en ese cuento en particular, sí, y te diría que marcadamente. A ver, en este último minutito, una aclaración muy importante. Si ustedes tienen alguna duda, consulta muy particular, me pueden escribir al chat privado, ¿sí? O no recuerdo quién de ustedes me mandó un mail. Yo generalmente no paso el mail porque está la posibilidad del chat, pero me pueden escribir. Es mi apellido y mi nombre todo junto, @gmail.com. Ahí se los dejo en el chat, ¿sí? Pero para dudas más generales que ustedes creen que pueden ayudar a sus compañeros y compañeras, yo prefiero que las planteen en el foro. Así la respuesta también queda a la vista de los demás, ¿de acuerdo? Traten de avisarme por privado si es que no llegan con el tiempo, si tienen algún problema de salud, digo, esas pequeñas cosas que ameritan una consideración individual. Pero si es una duda sobre el proceso, mejor que la planteen públicamente, ¿de acuerdo? Sí, yo creo que Yo ahora te nos van a mandé salir uno las por el tema preguntas de la cuando nos fecha. pongamos a compaginar, ahora van a salir las dudas. Sin duda, sí, ahí van a tener un montón. Sí, Elisa, lo vi, por eso después aclaré lo de la Por fecha. eso vi la aclaración y estaba, lo escribo en el foro, se lo mando personal, no sabía, después digo, bueno. Estuviste muy bien. Sí, porque se me piantó ese PowerPoint, lo armé el año